A ver, ¿qué dice Mateo 4:1? Ese es el primer versículo. Encontramos el inicio del ministerio de Jesucristo. Usted lo ha leído un montón de veces. Inició el ministerio. Hubo un evento allá en el río Jordán donde el Espíritu de Dios reposó sobre él. ¿Y qué pasó? El Espíritu de Dios le impulsó al desierto. Por eso dice, fue llevado por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu. ¿Quién le llevó al desierto? El Espíritu de Dios. Dios, por medio de su Espíritu, le impulsó a ir al desierto con el propósito de ser tentado. Amén. A ver, ¿qué dice Mateo 12:28? Estaba Jesucristo echando fuera demonios y los fariseos lo acusaron de que él estaba endemoniado. ¿Verdad? Ahorita más adelante vamos a ampliar un poquito más. Y Jesucristo le dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado el reino de Dios a vosotros. Ahora la pregunta es, ¿por quién echaba Jesucristo fuera los demonios? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Era el que tenía el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que tiene todo lo que le pertenece a Dios. Por medio del Espíritu de Dios se hace manifiesto. El tercer versículo acá. Usted conoce esa porción también. David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué dijo David eso? ¿Por quién? ¿Quién le dijo que dijera eso? El Espíritu de Dios. Él dijo, por el Espíritu de Dios dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Simeón, Dios le había revelado por medio del Espíritu que antes que él muriera, él iba a ver el ungido de Dios. Y entonces él estaba esperando que eso aconteciera y ciertamente aconteció. Dame la siguiente. Está en Lucas 2:26, cuando él entra, Jesucristo allí, el niño Jesucristo lo llevan a presentar. Y entonces el Espíritu de Dios había impulsado a Simeón que fuera al templo. Él no fue al templo porque le tocaba ir a orar a esa hora, sino que el Espíritu de Dios le impulsó y le llevó al templo y se encontró allí que estaba presentándose el Hijo de Dios en ese lugar. Amén. Y entonces él comprendió que se estaba cumpliendo lo que le había dicho el Espíritu de Dios, que no vería la muerte antes que viera el ungido de Dios. ¿Y qué pasó? Él dijo, ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz. Despide a tu siervo en paz, porque ya se había cumplido lo que Dios le había prometido por medio de su Espíritu. Hechos 1:2. Ok, antes de ascender Jesucristo a los cielos, se reunió con los apóstoles y les dio mandamiento. Y dice, les dio mandamiento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio la información a Jesucristo y Jesucristo se la dio a los discípulos. ¿De dónde venía la información? Dios, por medio del Espíritu Santo, le dio la información a Jesucristo y Jesucristo se la dio a los discípulos. Es un proceso. Sí, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es el mismo. Se conoce como Espíritu de Dios o como Espíritu Santo. Simplemente aparece así, pero entendemos que es el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu. Fíjese, Joel capítulo 2, versículo 28 dice, después de esto derramaré de mi Espíritu. ¿Y qué recibieron los discípulos? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo. Hechos 13:4. 13:4. Ok. Tenían que hacer un viaje. Tenían que salir de viaje.
¿Y quién les envió? Enviados por el Espíritu Santo fueron a Seleucia. Creo que es que se lee el nombre de la ciudad. ¿Ok? Fueron enviados por el Espíritu Santo. Cuando entendemos el proceso, ¿quién les envió? Dios, por medio de su Espíritu, les envió allá a esa ciudad a predicar. Amén. Hechos 16, 6 y 10. 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Nuevamente el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el evangelio. Mire, y ellos entendían que cuando venía la información de parte del Espíritu de Dios, esa información venía de Dios. Primera de Corintios, usted va a encontrar allí que hay multitud de operaciones, hay diferentes operaciones. Allí ese es un buen ejemplo. Y no siempre el Espíritu Santo nos va a dar luz verde. Luz verde. Y a veces nosotros cuando vemos que se trancan las cosas y no salen, el enemigo no quiere que yo vaya, el enemigo no me deja, y empezamos a pelear y a bajarle la cabeza al diablo. Y aguántese, porque el Espíritu nos los dejó predicar, que no es malo, iban a predicar el evangelio, y le dijo: no vas a predicar aquí. Y pasaron a otra ciudad y el Espíritu le dijo: aquí tampoco. Ustedes lo que quieren es predicar. Entonces le mostró la visión y le dijo: vaya a Macedonia. Inclusive, a veces buscan a uno: vamos a orar por allá por un enfermo para que se sane. Y cuando uno llega allá, inmediatamente el Espíritu dice lo que está pasando: Señor, bendice esta familia, ayúdale, dale fortaleza, Señor. Pero yo lo llamé para que orara por el enfermo, pero Dios no quiere. Bueno, que Dios le ayude a entender que es un proceso natural. Ayúdale, Señor, fortalécele. Y Dios no quiere. Y si Dios no quiere, dice que lo que Dios no quiere ni los santos lo logran, dicen los católicos. ¿Y cierto? Eso es cierto. Lo que Dios no quiere no pasa. ¿Ve? Entonces el Espíritu puede impedir que usted haga un trabajo, claro. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu. Aprender a escucharla y a entenderla. ¿Ok? Como a veces usted piensa que usted lo que tiene que hacer es esto, esto, esto y esto. Y cuando de pronto Dios le dice: no, usted está equivocado, usted va es para acá. Y usted dice: Señor, pero... y lo manda para otro lado. Y bueno, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y eso es lo mejor que puede haber, que Dios nos guíe, nos lleve, nos instruya, nos muestre cuál es su voluntad. Eso es lo mejor que puede haber. Y lo hace por medio de su Espíritu. Romanos 5:5. ¿Cuántos tienen el amor de Dios? ¿Cuántos han podido experimentar el amor de Dios? ¿Cómo llegó ese amor de Dios a nosotros? Por medio del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio de su Espíritu Santo. Dame la siguiente, por favor. Romanos 8:13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por medio de qué tenemos que hacer morir las obras de la carne? Por medio del Espíritu, por el Espíritu. Amén. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Gálatas 5:18.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Fuimos bautizados por un solo Espíritu. Mateo 10, 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os procuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que no es como piensa un gran grupo de personas y le llegan a los supuestos profetas de hoy y le dicen, ¿usted no tiene hoy una profecía para mí? Claro que sí, el Señor dice que te va a bendecir. ¿Qué es eso? Eso es mentira. Eso no es así. Mire, inclusive Balaán conocía cómo trabajaba Dios. Y cuando lo fueron a buscar, él le dijo, esperen aquí que yo voy a ir a consultar a Dios. Y al otro día, cuando le enviaron otro grupo, él volvió y le dijo, esperen aquí que voy a ir a consultar con Dios. Pero ahora los profetas chimbos, esos que andan por ahí, ellos no le dicen a usted, espérese un momento, voy a ir a consultar con Dios a ver qué dice. No, inmediatamente empiezan a profetizar. Prosperidad, y va a tener carro y casa y va a tener dinero en el banco. Embustero. Embustero. Entonces tenga cuidado, porque por medio del Espíritu de Dios es que Dios envía su información. La otra información que no venga de Dios viene por medio del espíritu de error. Y más adelante creo que hay un texto que habla de eso. Dame la otra. Romanos 15, 16. 15, 16. 15, 16 dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y ayer les decía, ¿cómo hace Dios para santificarnos? Por medio de su Espíritu. Por eso, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Santificada por el Espíritu. Y 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios. De manera que toda revelación viene es por medio del Espíritu de Dios. 12:8 de 1 Corintios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y ahí era donde estaba ahorita que le dije, y a otros es por el mismo Espíritu fe y dones de sanidad por el mismo Espíritu, porque el que hace todo es el mismo Espíritu. Pero noten todos estos versículos que hemos leído, que dice, por el Espíritu. Es un proceso, es por el Espíritu. Y 14:2. Habla misterio por el Espíritu. Por el Espíritu habla misterio. Amén. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Gálatas 5:5. Pero eso es para que usted vea que hay bastantes citas en las Escrituras que confirman lo que le estoy hablando. Nosotros estamos aguardando la esperanza de la justicia por el Espíritu. Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu
aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Efesios 3:5, misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. Y primera de Pedro 1:12. Amén. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y mire allí como hace una aclaración, el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Por qué es enviado del cielo? Porque la fuente de donde sale, de donde proviene, está en el cielo. Sale de Dios, procede de Dios, es enviado de Dios para nuestras vidas. Y primera de Juan 3:24. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. Ahora la pregunta, ¿tiene importancia el Espíritu de Dios? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, tiene importancia el Espíritu de Dios. Por medio del Espíritu de Dios, Dios se pone en relación con nosotros, en contacto con nosotros, y por medio del Espíritu opera, obra y hace todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Amén. Dame la segunda. Es parte, el Espíritu de Dios es parte del ser de Dios. Sin Él Dios no es. Dios es por su Espíritu. Nosotros le conocemos acá por su Espíritu. Un día le vamos a ver tal cual como es, pero para nosotros hoy Dios es por su Espíritu. Con Él tenemos comunión con su presencia. Por eso dice Ezequiel 39:14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, a pesar de que Dios tiene muchísimos emisarios, Él tiene cantidades de ángeles que están a la orden de Dios, tiene querubines, tiene serafines, tiene arcángeles a la orden de Él. Él hace por medio de su Espíritu la gran mayoría de las cosas. Él mismo se encarga de hacerlo todo, porque Él es Dios. Él es Dios. Para eso entonces pone su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando hemos sido llenos del Espíritu, entonces Dios por su Espíritu opera, hace, realiza en nuestras vidas y por nuestras vidas su voluntad.